Un obstáculo mayor, tan insalvable como imprevisto, obligó a un nuevo e indefinido aplazamiento. Una semana antes de la fecha fijada para la boda, la pequeña Remedios despertó a medianoche, empapada en un caldo caliente que explotó en sus entrañas, con una especie de eructo desgarrador, y murió 3 días después, envenenada por su propia sangre, con un par de gemelos atravesados en el vientre. Amaranta sufrió una crisis de conciencia. Había suplicado a Dios con tanto fervor que algo pavoroso ocurriera para no tener que envenenar a Rebeca, que se sintió culpable de la muerte de Remedios. No era ese el obstáculo por el que tanto había suplicado. Remedios se había llevado a la casa un soplo de alegría. Se había instalado con su esposa en una alcoba cercana al taller, que decoró con las muñecas y los juguetes de su infancia reciente, y su alegre vitalidad desbordaba las 4 paredes de la alcoba, y pasaba como un ventarrón de buena salud por el corredor de las begonias. Cantaba desde el amanecer. Fue ella la única persona que se atrevió a mediar en las disputas de Rebeca y Amaranta. Se echó encima la dispensiosa tarea de atender a José Arcadio Buendía, le llevaba los alimentos, lo asistía en sus necesidades cotidianas, lo lavaba con jabón y estropajo, lo mantenía limpio de piojos y liendres los cabellos y la barba, conservaba en buen estado el cobertizo de palma y lo reforzaba con lonas impermeables en tiempos de tormenta. En sus últimos meses había logrado comunicarse con él en frases de latín rudimentario. Cuando nació el hijo de Aureliano y Pilar Ternera y fue llevado a la casa y bautizado en una ceremonia íntima con el nombre de Aureliano José, Remedios decidió que fuera considerado como su hijo mayor. Su instinto maternal sorprendió a Úrsula. Aureliano, por su parte, encontró en ella la justificación que le hacía falta para vivir. Trabajaba todo el día en el taller y Remedios le llevaba a media mañana un tazón de café sin azúcar. Ambos visitaban todas las noches a los Moscote. Aureliano jugaba con el suegro interminables partidas de dominó, mientras Remedios conversaba con sus hermanas o trataba con su madre asuntos de gente mayor. El vínculo con los Buendía consolidó en el pueblo la autoridad de don Apolinar Moscote. En frecuentes viajes a la capital de la provincia, consiguió que el gobierno construyera una escuela para que la atendiera Arcadio, que había heredado el entusiasmo didáctico del abuelo. Logró por medio de la persuasión que la mayoría de las casas fueran pintadas de azul para la fiesta de la Independencia Nacional. A instancias del padre Nicanor, dispuso el traslado de la tienda de Catarino a una calle apartada y clausuró varios lugares de escándalo que prosperaban en el centro de la población. Una vez regresó con 6 policías armados de fusiles, a quienes encomendó el mantenimiento del orden, sin que nadie se acordara del compromiso original de no tener gente armada en el pueblo. Aureliano se complacía con la eficacia de su suegro. «Te vas a poner tan gordo como él», le decían sus amigos. Pero el sedentarismo, que acentuó sus pómulos y concentró el fulgor de sus ojos, no aumentó su peso, ni alteró la parsimonia de su carácter, y por el contrario, endureció en sus labios la línea recta de la meditación solitaria y la decisión implacable. Tan hondo era el cariño que él y su esposa habían logrado despertar en la familia de ambos, que cuando Remedios anunció que iban a tener un hijo, hasta Rebeca y Amaranta hicieron una tregua para tejer en lana azul por si nacía varón, y en lana rosada por si nacía mujer. Fue ella la última persona en quien pensó Arcadio pocos años después, frente al pelotón de fusilamiento. Úrsula dispuso un duelo de puertas y ventanas cerradas, sin entrada ni salida para nadie, como no fuera para asuntos indispensables. Prohibió hablar en voz alta durante 1 año, y puso el daguerrotipo de Remedios en el lugar en que se veló el cadáver, con una cinta negra terciada y una lámpara de aceite encendida para siempre. Las generaciones futuras, que nunca dejaron extinguir la lámpara, habían de desconcertarse ante aquella niña de faldas rizadas, botitas blancas y lazo de organdía en la cabeza, que no lograban hacer coincidir con la imagen académica de una bisabuela. Amaranta se hizo cargo de Aureliano José, lo adoptó como un hijo que había de compartir su soledad, y al aliviarla del láudano involuntario que echaron sus súplicas desatinadas en el café de Remedios. Pietro Crespi entraba en puntillas al anochecer, con una cinta negra en el sombrero, y hacía una visita silenciosa a una Rebeca que parecía desangrarse dentro del vestido negro con mangas hasta los puños.
Habría sido tan irreverente la sola idea de pensar en una nueva fecha para la boda que el noviazgo se convirtió en una relación eterna, un amor de cansancio que nadie volvió a cuidar, como si los enamorados que en otros días descomponían las lámparas para besarse hubieran sido abandonados al albedrío de la muerte. Perdido el rumbo, completamente desmoralizada, Rebeca volvió a comer tierra. De pronto, cuando el duelo llevaba tanto tiempo que ya se habían reanudado las sesiones de punto de cruz, alguien empujó la puerta de la calle a las 2 de la tarde. En el silencio mortal del calor, y los horcones se estremecieron con tal fuerza en los cimientos que Amaranta y sus amigas, bordando en el corredor, Rebeca chupándose el dedo en el dormitorio, Úrsula en la cocina, Aureliano en el taller, y hasta José Arcadio Buendía bajo el castaño solitario, tuvieron la impresión de que un temblor de tierra estaba desquiciando la casa. Llegaba un hombre descomunal. Sus espaldas cuadradas apenas si cabían por las puertas. Tenía una medallita de la Virgen de los Remedios colgada en el cuello de bisonte, los brazos y el pecho completamente bordados de tatuajes crípticos, y en la muñeca derecha la apretada esclava de cobre de los niños en cruz. Tenía el cuero curtido por la sal de la intemperie, el pelo corto y rapado como las crines de un mulo, las mandíbulas férreas y la mirada triste. Tenía un cinturón 2 veces más grueso que la chicha de un caballo, botas con polainas y espuelas con los tacones cerrados, y su presencia daba la impresión trepidatoria de un sacudimiento sísmico. Atravesó la sala de visitas y la sala de estar, llevando en la mano unas alforjas medio desbaratadas, y apareció como un trueno en el corredor de las begonias, donde Amaranta y sus amigas estaban paralizadas con las agujas en el aire. «Buenas», les dijo él con la voz cansada, y tiró las alforjas en la mesa de labor, y pasó de largo hasta el fondo de la casa. «Buenas», le dijo a la asustada Rebeca, que lo vio pasar por la puerta de su dormitorio. «Buenas», le dijo a Aureliano, que estaba con los 5 sentidos alerta en el mesón de orfebrería. No se entretuvo con nadie. Fue directamente a la cocina y ahí se paró por primera vez en el término de un viaje que había empezado del otro lado del mundo. «Buenas», dijo. Úrsula se quedó una fracción de segundo con la boca abierta. Lo miró a los ojos, lanzó un grito y saltó a su cuello, gritando y llorando de alegría. Era José Arcadio. Regresaba tan pobre como se fue, hasta el extremo de que Úrsula tuvo que darle 2 pesos para pagar el alquiler del caballo. Hablaba un español cruzado con jerga de marineros. Le preguntaron dónde había estado y contestó: «Por ahí». Colgó la hamaca en el cuarto que le asignaron y durmió 3 días. Cuando despertó, y después de tomarse 16 huevos crudos, salió directamente hacia la tienda de Catarino, donde su corpulencia monumental provocó un pánico de curiosidad entre las mujeres. Ordenó música y aguardiente para todos por su cuenta. Hizo apuestas de pulso con 5 hombres al mismo tiempo. «Es imposible», decían, al convencerse de que no lograban moverle el brazo. «Tiene niños en cruz». Catarino, que no creía en artificios de fuerza, apostó 12 pesos a que no movía el mostrador. José Arcadio lo arrancó de su sitio, lo levantó en vilo sobre la cabeza y lo puso en la calle. Se necesitaron 11 hombres para meterlo. En el calor de la fiesta, exhibió sobre el mostrador su masculinidad inverosímil, enteramente tatuada con una maraña azul y roja de letreros en varios idiomas. A las mujeres que lo asediaron con su codicia, les preguntó quién pagaba más. La que tenía más ofreció 20 pesos. Entonces él propuso rifarse entre todas a 10 pesos el número. Era un precio desorbitado, porque la mujer más solicitada ganaba 8 pesos en una noche, pero todas aceptaron. Escribieron sus nombres en 14 papeletas que metieron en un sombrero y cada mujer sacó una. Cuando solo faltaban por sacar 2 papeletas, se estableció a quienes correspondían. 5 pesos más cada una, propuso José Arcadio, y me reparto entre ambas. De eso vivía. Le había dado 65 veces la vuelta al mundo, enrolado en una tripulación de marineros apátridas. Las mujeres que se acostaron con él aquella noche en la tienda de Catarino lo llevaron desnudo a la sala de baile para que vieran que no tenía 1 milímetro del cuerpo sin tatuar, por el frente y por la espalda, y desde el cuello hasta los dedos de los pies. No lograba incorporarse a la familia. Dormía todo el día
y pasaba la noche en el barrio de Tolerancia haciendo suertes de fuerza. En las escasas ocasiones en que Úrsula logró sentarlo a la mesa, dio muestras de una simpatía radiante, sobre todo cuando contaba sus aventuras en países remotos. Había naufragado y permanecido 2 semanas a la deriva en el mar de Japón, alimentándose con el cuerpo de un compañero que sucumbió a la insolación, cuya carne salada y vuelta a salar y cocinada al sol tenía un sabor granuloso y dulce. En un mediodía radiante del Golfo de Bengala, su barco había vencido un dragón de mar, en cuyo vientre encontraron el casco, las hebillas y las armaduras de un cruzado. Había visto en el Caribe el fantasma de la nave corsaria de Victor Hughes, con el velamen desgarrado por los vientos de la muerte, la arboladura carcomida por las cucarachas de mar y equivocado para siempre el rumbo de la Guadalupe. Úrsula lloraba en la mesa como si estuviera leyendo las cartas que nunca llegaron, en las cuales relataba José Arcadio sus hazañas y desventuras. Y tanta casa aquí, hijo mío, sollozaba, y tanta comida tirada a los puercos. Pero en el fondo no podía concebir que el muchacho que se llevaron los gitanos fuera el mismo Atarbán que se comía medio lechón en el almuerzo y cuyas ventosidades marchitaban las flores. Algo similar le ocurría al resto de la familia. Amaranta no podía disimular la repugnancia que le producían en la mesa sus eructos bestiales. Arcadio, que nunca conoció el secreto de su filiación, apenas si contestaba las preguntas que él le hacía, con el propósito evidente de conquistar sus afectos. Aureliano trató de revivir los tiempos en que dormían en el mismo cuarto. Procuró restaurar la complicidad de la infancia. Pero José Arcadio los había olvidado, porque la vida del mar le saturó la memoria con demasiadas cosas que recordar. Solo Rebeca sucumbió al primer impacto. La tarde en que lo vio pasar frente a su dormitorio, pensó que Prieto Crespi era un currutaco de alfeñique, junto a aquel protomacho, cuya respiración volcánica se percibía en toda la casa. Buscaba su proximidad con cualquier pretexto. En cierta ocasión, José Arcadio le miró el cuerpo con una atención descarada y le dijo: «Eres muy mujer, hermanita». Rebeca perdió el dominio de sí misma, volvió a comer tierra y cal de las paredes con la avidez de otros días, y se chupó el dedo con tanta ansiedad que se le formó un callo en el pulgar. Vomitó un líquido verde con sanguijuelas muertas. Pasó noches en vela titiritando de fiebre, luchando contra el delirio, esperando hasta que la casa trepidaba con el regreso de José Arcadio al amanecer. Una tarde, cuando todos dormían la siesta, no resistió más y fue a su dormitorio. Lo encontró en calzoncillos, despierto, tendido en la hamaca que había colgado de los horcones con cables de amarrar barcos. La impresionó tanto su enorme desnudez tarabiscoteada que sintió el impulso de retroceder. «Perdone», se excusó, «no sabía que estaba aquí». Pero apagó la voz para no despertar a nadie. «Ven acá», dijo él. Rebeca obedeció. Se detuvo junto a la hamaca, sudando hielo, sintiendo que se le formaban nudos en las tripas, mientras José Arcadio le acariciaba los tobillos con la yema de los dedos, y luego las pantorrillas, y luego los muslos, murmurando: «Ay, hermanita, ay, hermanita». Ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para no morirse, cuando una potencia ciclónica asombrosamente regulada la levantó por la cintura, y la despojó de su intimidad con 3 zarpazos, y la descuartizó como a un pajarito. Alcanzó a dar gracias a Dios por haber nacido, antes de perder la conciencia en el placer inconcebible de aquel dolor insoportable, chapaleando en el panteano humeante de la hamaca que absorbió como un papel secante la explosión de su sangre. 3 días después, se casaron en la misa de 5. José Arcadio había ido el día anterior a la tienda de Pietro Crespi. Lo había encontrado dictando una lección de cítara, y no lo llevó aparte para hablarle. «Me caso con Rebeca», le dijo. Pietro Crespi se puso pálido. Le entregó la cítara a uno de sus discípulos y dio la clase por terminada. Cuando quedaron solos, en el salón atiborrado de instrumentos músicos y juguetes de cuerda, Pietro Crespi dijo: «Es su hermana». «No me importa», replicó José Arcadio. Pietro Crespi se enjugó la frente con el pañuelo impregnado de espliego. «Es contra natura», explicó, «y además la ley lo prohíbe». José Arcadio se impacientó, no tanto con la argumentación, sino con la palidez de Pietro Crespi. «Me cago 2 veces en natura», dijo, «y se lo vengo a decir
para que no se tome la molestia de ir a preguntarle nada a Rebeca. Pero su comportamiento brutal se quebrantó al ver que Pietro Crespi se le humedecían los ojos. Ahora, le dijo en otro tono, que si lo que le gusta es la familia,